Bueno, vamos a conversar ahora con César Rojas, él es conflictólogo. Después de todo lo que está pasando en el país, querido César, hoy hemos visto ya tal vez una luz al final del túnel o un pretexto para que se agraven las cosas. La Central Obrera Boliviana ya está colocándose adelante para que algunos sectores tengan el respaldo de ellos. ¿Qué opinas? Bueno, llevamos unas semanas, digamos, de un chaparrón de conflictos, pero no hemos tenido un diluvio y creo que tampoco. Muy bien. Hay algunos que están amainando. Estaba el tema de transportes, que había paralizado el país, inclusive había puesto en cuestión el tema de la cumbre de justicia en Sucre. Esto ha pasado de tal manera que tenemos sobre el tapete, ciertamente siguen los discapacitados, y tenemos la movilización de Natex, que ha encontrado el respaldo de los fabriles. Hoy día sí, se han encontrado además discapacitados, Central Obrera, han marchado juntos, se han dado la mano, y esto es lo que suele suceder cuando tenemos esta conflictividad cotidiana. Si bien no está políticamente orientada, pero sí cabe que en esa cotidianidad se encuentren, se solidaricen, y esto genera turbulencias. Lo que yo suelo denominar es una inestabilidad estable, una ingobernabilidad gobernable. No salen las cosas disparadas, pero ciertamente generan turbulencias en nuestra cotidianidad. Vamos por partes y vamos por sector. ¿Cómo se resolvería, por ejemplo, después de casi 2 meses de protesta, el conflicto de las personas con discapacidad, de ese sector que pide una renta mensual de 500 bolivianos? Primer problema en ese conflicto es lo que se llama este desbalance de información. Ya. El discapacitado que está haciendo su petición mira por delante los 500 bolivianos y parecería poco. Pero del otro lado tienen que hacer, o sea, del lado del gobierno tienen que hacer la contabilidad por todo el sector, por los 500 bolivianos y por los 12 años. Y eso tiene que ver con un tema de presupuesto. Yo no me imagino que sea un tema de que desde el gobierno no hay la sensibilidad para el sector, sino es un tema de contabilidades. Y claro, son proporciones de dinero grandes. De tal manera que en este primer nivel creo que es clave una colocación, los unos en los zapatos de unos y los otros en los de los discapacitados, de tal manera que cada uno pueda entender la racionalidad desde la cual está pensando y desde la cual puede encontrar ciertas soluciones. Lo cual no está pasando, son 2 meses de conflicto. Exactamente. Cuidado. Y ellos vienen exigiendo hablar con el presidente del Estado. ¿Es conveniente que el presidente hable con ellos ahora, en estos momentos? Yo creo que siempre es una pieza que se reserva para última instancia y es mejor preservarla. En todo caso, yo diría, el conflicto ha llegado a un punto donde ninguno de los dos actores está ganando, ni siquiera uno de ellos está ganando, están entrando en el peor escenario y es donde ambos están sufriendo costos sin obtener beneficios. Entonces, lo ideal ahí es racionalicemos el conflicto, nos concentremos en sacar esto adelante de tal manera que no tengamos estos costos que los vamos grabando y veamos hasta dónde podemos cubrir esos 500 bolivianos y a partir de ahí es lo que yo digo. Hay un momento para negociar sobre la vertical. Y negociar sobre la vertical es sobre esos 500 bolivianos. ¿Cuánto podemos de esto cubrir? Porque ellos bajaron a 350. A 250. A 250. Es la última información que tengo. La última. Se llega a ese punto y entonces ahí negociemos sobre una horizontal. Los discapacitados, no, el único interés que tienen no es solamente el dinero, entonces veamos otras posibilidades. Nos abrimos a ver y cotejar de tal manera que podamos hacer una cobertura más amplia. Pero en todo caso, de seguir esta ruta, creo que el movimiento se desgasta el gobierno y no es beneficioso para ninguna de las dos partes. Y además es poco serio, cuando tú ya empiezas en un regateo, partes de 500, no, bueno, sigo negociando y me bajo 350, 250, estamos hablando de seres humanos, me parece complicado, o sea, de difícil digestión al menos, ¿verdad? Es de difícil digestión, pero yo creo que hay un punto, creo que se ha significado mucho la protesta de los discapacitados, creo que ciertamente quieren tocar la sensibilidad, la han tocado, es muy difícil ponerse la venda y no ver la situación dramática del sector, pero
tienen que mirar que desde el otro lado hay que hacer las contabilidades, y esos son los números gruesos, ¿no? Claro. Y fríos. Ahora, el problema con los fabriles, los ex trabajadores de Enatex, ¿tiene solución esto? Yo hallo un problema muy recurrente en el tema de nuestra conflictividad. Nosotros solemos mirar el lado visible, que es el que está en la calle, con todo el impacto que esto tiene, pero muchos de estos conflictos se vienen incubando digamos, en los departamentos o en las oficinas de funcionarios. Si hay un sector, por ejemplo, si se veía que en Enatex esto no iba hacia adelante, yo creo que se podían prever planes de contingencia con mucha antelación. Correcto. Es decir, desde la colocación de ciertos funcionarios hay una comodidad en dejar las cosas y pensar con mucha soltura de cuerpo de que con un retiro esto se va a quedar ahí. Y la verdad es que no es así. Es decir, una consulta con algunas personas les van a dar la información de que ellos no se van a quedar contentos. Nadie ante la eventualidad, y sobre todo un sector, de perder el empleo, se va a quedar contento y con los brazos cruzados. Menos tratándose de ese sector que es movilizado, está afiliado a la COBE, etc. Y va a tener el respaldo de su organización. De tal manera que desde las reparticiones públicas harían un gran favor si ciertos sectores que ya se los viene monitoreando y se va captando que las cosas no van bien, se avancen en estos planes de contingencia y se hubieran podido no relocalizar, pero sí reconvertir de cara a otros trabajos que pudieran llevar adelante. Entonces, en esto es importante la creatividad, pero no la facilidad de decir, bueno, llegamos a este punto y luego veremos lo que pasa. Y lo que pasa es lo que ya está sucediendo. Con una central obrera boliviana que ha cobrado protagonismo, especialmente con esta solidaridad absolutamente manifiesta e histórica con los trabajadores de Enatex. Ha levantado cabeza y es lo que le corresponde, son afiliados suyos, son obreros, lo que les toca es la solidaridad y un poco es la preservación también de sus propios intereses. Si más adelante les toca a ellos o a algunos de ellos salir, saben que van a contar con el respaldo del otro. De tal manera que... Hay un tema de identidad también. Operan de manera corporativa, ¿no? Se protegen los unos a los otros y eso también hace difícil encontrarle una buena salida. Correcto. Ahora, ¿qué le decimos al ciudadano de a pie? Que está todos y cada uno de los días sin poder llegar a su fuente de trabajo o llevar a los chicos al colegio, que no puede ir de un lado a otro, que está ahogado con tanto conflicto en el centro paceño. Sí, en la ciudad de La Paz estamos viviendo prácticamente una asfixia que se ha ido ampliando de la Plaza Murillo, cada vez se ha ido extendiendo más. Yo decía en principio, sí, son dos actores los que se han visto perjudicados con esto. Los costos, digamos, en el caso de los discapacitados para ellos, correcto, para el gobierno, pero está un tercer actor y es el ciudadano de a pie, que está sufriendo toda esta movilización que lo perjudica para su desplazamiento. Yo escuchaba a muchos que tienen negocios alrededor o en la propia Plaza Murillo, claro, que están sintiendo ese impacto además sobre su propia economía. De tal manera que es bueno, racionalicemos cuando el conflicto ya ha llegado a un cierto punto y vemos que avanzan más los costos que los beneficios. Y lo otro es, yo creo que es importante que las autoridades, hay observatorios que van haciendo un seguimiento a la conflictividad. Ningún conflicto arranca de la noche a la mañana, todos se preanuncian. Hay comunicados, hay alertas, etcétera. Yo creo que ese es el momento para formar las mesas de diálogo, pero no después. Un error que tenemos a nivel de las autoridades, pero no viene de ahora, es un patrón muy largo en nuestra historia, es lo que yo llamo la configuración visual del conflicto. Actúo en la medida en que veo el conflicto. Y sí, cuando se hace un cuarto intermedio se piensa que el conflicto se ha solucionado, pero no, la gente está esperando que ese acuerdo vaya, evolucione, madure, y si no se llega a un buen puerto, pues la gente va a volver a la movilización. De tal manera que un conflicto es una buena campanada, una buena llamada de atención para que los funcionarios, las autoridades, en su debido momento, sean mucho más proactivos que reactivos al conflicto. Y en este sentido, César, ¿qué vislumbra usted? Sé que no tiene una bola de cristal, no es ni mucho menos un visionario, un Nostradamus de andar por casa, sino todo lo contrario. Solo un analista. Desde la perspectiva de analista, ¿qué conflictos ve a futuro?
hay que seguir con cuidado el tema del comportamiento de nuestra economía. De acuerdo. Una hipótesis que podríamos formular es, si hay un congelamiento de nuestra economía, podemos sufrir un sobrecalentamiento de la sociedad. Y de alguna manera Enatex es una muestra de esto. Es decir, no han podido ya sostener esto económicamente en un espíritu de racionalidad económica. Esto no va adelante porque no está generando beneficios y entonces la gente se tiene que marchar. Claro. Y entonces, ¿dónde marcha la gente? A las calles. Entonces, este es un sector. Otro sector que ha sentido el impacto y están sufriendo ya unas rebajas en sus salarios, en sus beneficios, es el sector minero. Y esto tiene que ver con el comportamiento de la economía internacional. Entonces, ahí está otro impacto. El sector de la quinoa también ha visto disminuir sus ingresos, sus beneficios. La pequeña y la microempresa, que se han cerrado 23.000 hasta lo que va del año. No nos extrañe que este conflicto entre Coroma y Quillacas, que lo habíamos tenido, que ha estado en la congeladora durante un buen tiempo, vuelva a emerger. Creo que también los conflictos como el de Potosí, que tienen que ver ya con un impacto sobre todo el departamento, producto también en ese caso por las regalías y la disminución de los precios de los minerales también vayan a impactar. De tal manera que necesitamos que quienes están desde la esfera estatal, porque hay conflictos que tienen que ver con niveles municipales, de gobernaciones y de gobierno, ya esto lo vayan monitoreando debidamente. No esperemos que el conflicto para costo de todos, negativos, lleguen a las calles, si no se activen las mesas de negociación y de diálogo con mucha mayor anterioridad. Lo vamos a agradecer todos, lo vamos a agradecer todos. Y con los protagonistas, ¿no? Claro que sí. Ese es otro tema también. Gracias. Gracias, César. Gracias, Soraya. Encantado. Encantado de haber estado con ustedes.